Comprendiendo cómo las características de los hábitats invadidos influyen en el rendimiento de Carpobrotus edulis. Durante años, los humanos han estado moviendo especies vegetales de un lugar a otro del planeta a medida que la agricultura y la industria forestal se desarrollaban. Muchas de las especies que se trasladaron a nuevos lugares se convirtieron en una fuente indispensable de alimento. Se usaron como recursos forestales, como material de construcción, como ornamentales, e incluso algunas de ellas se usaron para tratar ecosistemas dañados, funcionando como fitorremediadoras o estabilizadoras del suelo. Las especies exóticas invasoras causan graves problemas en aquellos lugares que invaden. Se expanden descontroladamente en los ecosistemas locales, donde se reproducen y crecen de una forma muy rápida. Muchas de ellas tienen un poderosísimo sistema de dispersión y alcanzan tamaños y densidades mucho más grandes que en su lugar de origen. En parte, esto es debido a la ausencia de sus depredadores y parásitos naturales. Los principales problemas causados por estas especies están relacionados con la alteración de la red trófica, ya que normalmente compiten con las especies nativas para obtener los mismos recursos. También provocan la aparición de nuevas enfermedades y plagas, a las cuales las especies nativas no están adaptadas. Al competir por los mismos recursos, pueden alterar el ciclo de los nutrientes y el ciclo del agua, y cuando la invasión es muy descontrolada, pueden cambiar incluso las propiedades del suelo. Existen hábitats que son más susceptibles de ser invadidos que otros, y eso va a depender sobre todo de sus condiciones físico-químicas y biológicas. Los ecosistemas costeros presentan una amplia diversidad ecológica y de especies, pero siempre han estado sometidos a grandes presiones por parte de los humanos, tanto directa como indirectamente. Las áreas perturbadas cercanas a la costa también son muy susceptibles de ser invadidas, debido a las propiedades de sus suelos, la disponibilidad de nutrientes y el contenido de agua. Las nuevas especies vegetales que han llegado a los hábitats costeros se dispersaron de forma natural a través de las corrientes oceánicas, que trasladaron las semillas o los fragmentos vegetativos de un lugar a otro. Otras son dispersadas a nivel local por los vertebrados nativos de la zona invadida, como conejos o liebres. Y por supuesto, los humanos están moviendo especies vegetales de un lugar a otro constantemente, ya sea voluntaria o involuntariamente. Las dunas son lugares donde existe una gran cantidad de especies vegetales con un alto grado de especialización en sus condiciones. Las dunas son ecosistemas muy dinámicos, a donde llega el spray salino de la costa, hay una alta irradiación solar y los nutrientes escasean. Pese a todo, es uno de los ecosistemas que alberga una mayor cantidad de especies exóticas invasoras. Una de esas especies es Carpobrotus edulis, una planta rastrera y suculenta originaria de Sudáfrica, aunque en la actualidad se expande por la costa de América, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto Europa. En todos los ecosistemas que invade, muestra una gran capacidad para competir con las especies autóctonas. Llegó a Europa como ornamental en el siglo XVII, pero luego se utilizó también como estabilizadora de dunas y para proteger los suelos que estaban en riesgo de erosión. Sin embargo, en la actualidad está considerada como una de las especies invasoras más peligrosas, sobre todo en ecosistemas costeros. El principal objetivo de este trabajo fue evaluar cómo las características de los hábitats invadidos, acantilados, dunas costeras, bosques mixtos y áreas perturbadas, influyen en los rasgos morfológicos y fisiológicos de Carpobrotus, en la costa noroeste de España y Portugal. Se estudiaron 4 hábitats diferentes y dentro de cada uno se seleccionaron 3 ubicaciones, repartidas entre Ogrove, en Galicia, y Afife, en Portugal. Dentro de cada ubicación se realizaron 10 réplicas y se escogieron poblaciones que estuviesen separadas al menos por 3 metros. También se vio que todo el material vegetal estuviese en el mismo estado de desarrollo y que los ramets tuviesen al menos 5 verticilos. Se tomaron medidas fisiológicas no invasivas con ayuda del aparato multi-spec, que está vinculado a la aplicación Photosync. Las medidas tomadas fueron las siguientes: el rendimiento cuántico del fotosistema 2, la energía disipada por procesos no regulados, la energía disipada en forma de calor, el valor estimado de NPQ, el flujo lineal de electrones
y el contenido relativo de clorofila. En cuanto a las medidas biométricas, se midieron las longitudes y diámetros de los estolones y se calcularon los siguientes parámetros: longitud total de los estolones, diámetro medio de los estolones, leaf mass fraction, que relaciona el peso seco de la hoja con el peso seco de la planta, en este caso sin tener en cuenta las raíces, y specific leaf area, que relaciona el área de la hoja con el peso seco de la hoja. Una vez hecho esto, se cortaron estolones y verticilos y se pesaron en fresco. Luego se llevaron las muestras al laboratorio y se metieron en estufa a 100 grados durante al menos 72 horas, hasta alcanzar un peso constante. Después de secas, se calculó el peso seco de verticilos y estolones. Una vez analizados los datos, se obtuvo lo siguiente. Para el parámetro Phi2, vemos que la mayor fracción de energía luminosa capturada se obtiene en las plantas de bosque, mientras que el valor más pequeño se observa en el acantilado. El efecto de la sombra de los árboles reduce la intensidad de la luz, lo que ofrece una mayor protección al fotosistema. La energía de la luz que llega al sotobosque es suficiente para que Carpobrotus prospere, además de que este hábitat está más protegido del spray salino, la sequía y el viento al encontrarse tras las dunas. Los demás ecosistemas, acantilados, dunas y áreas perturbadas, se encuentran bajo condiciones de estrés, lo que se refleja en una menor eficiencia fotoquímica. Se observa que las mayores pérdidas de energía en forma de calor ocurren en acantilados y áreas perturbadas, donde las condiciones de estrés son elevadas. Se sabe que las plantas que habitan en el acantilado utilizan esta estrategia de pérdida de energía en forma de calor para proteger al fotosistema de los daños causados por el exceso de luz. Por otro lado, la mayor disipación de energía mediante procesos no regulados ocurre en las dunas, en contraposición con su valor bajo en Phi-NPQ, dando esto la idea de que existe daño en el fotosistema 2, siendo el hábitat de duna el más estresado después del acantilado. En cuanto al valor estimado de NPQ, se observa que la mayor disipación por calor ocurre en el acantilado, siendo menor en el resto de los hábitats. Toda esta energía que se libera es energía que finalmente no se usa en la fotosíntesis. Por último, en las gráficas de flujo lineal de electrones y contenido relativo de clorofila, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los hábitats. Sin embargo, en el caso de LED, se esperaría encontrar un menor flujo de electrones cuanto más alta es la radiación y mayor es el estrés salino, relacionado esto con la deposición de sal en los cloroplastos. Por otro lado, en el contenido de clorofila se esperarían descensos del pigmento cuanto más alta es la radiación, como método de defensa del aparato fotosintético. En cuanto a las medidas biométricas, se observa que la mayor longitud de estolones se encuentra en las plantas de bosque, mientras que su diámetro es el más pequeño en ese mismo hábitat. Las plantas que viven bajo las copas destinan sus recursos a crecer en longitud, en busca de una mejor calidad de luz o huyendo de un posible efecto lelopático causado por las acacias que recubrían la zona. Por otro lado, en el acantilado, aunque no se encontraron diferencias significativas, los estolones visualmente parecían ser más cortos y más anchos. Esto puede deberse a que la planta destina sus recursos a proteger el fotosistema de la fotoinhibición y no se centra tanto en crecer en longitud. Además, también puede estar interviniendo que en las zonas de bosque las poblaciones estudiadas estaban más separadas, por lo que había más espacio hacia donde extenderse, algo que no ocurría en los acantilados. El diámetro también está relacionado con el contenido de agua, más difícil de encontrar en acantilados y dunas, y la disponibilidad de nutrientes que suele afectar al crecimiento de los estolones. En cuanto a las medidas de peso, se observa que no hubo diferencias significativas en el peso fresco de los estolones. Sin embargo, en el peso seco de los estolones, el peso fresco de los verticilos y el peso seco de los verticilos, el valor más bajo se obtuvo para las plantas de bosque, relacionándose esto con la delgadez de los estolones de estas plantas. Además, se observa que los valores de los acantilados, tanto en estolones como en verticilos, son los más elevados, por lo que las plantas podrían estar almacenando agua y generando estructuras que limiten su pérdida, como cutículas engrosadas o recubiertas de ceras. Por último, se observa que el mayor Leaf Mass Fraction o LMF se obtiene en acantilados, mientras que el valor más bajo corresponde con el bosque,
relacionándose esto con los estudios realizados por Travesset y colaboradores en 2008, donde explicaban que en plantas que viven en sombra se encuentra una menor biomasa seca que en aquellas plantas que habitan zonas soleadas. Por otro lado, el mayor valor de Specific Leaf Area o SLA recae en los bosques, donde el área foliar es mayor. Este último parámetro varía mucho según el entorno y reacciona con la sequía reduciendo su valor. Por lo tanto, plantas que viven en acantilados, dunas y áreas perturbadas, donde el suelo apenas tiene capacidad de retención o ni siquiera hay suelo propiamente dicho, tienen menores valores que las plantas que viven en bosques. Como conclusión, los resultados sugieren que Carpobrotus edulis puede adaptarse a diferentes hábitats costeros, con una amplia gama de condiciones ecológicas. Se encontró que esta especie tiene una mayor longitud de ramet en los bosques costeros y un mayor peso en los acantilados. Además, fue fotosintéticamente activa en todos los hábitats estudiados, mostrando una amplia respuesta fenotípica al medio ambiente. Carpobrotus se comporta de manera eficiente y con un buen rendimiento en áreas abiertas cercanas al mar, independientemente de si se encuentran en una duna o en la costa rocosa, ya que puede hacer frente con éxito al exceso de luz, a la sal o a la sequía. Sin embargo, la sombra moderada que ofrecen los bosques facilita la propagación tierra adentro de Carpobrotus, al reducir el alto estrés lumínico sin limitaciones sustanciales de crecimiento.